Hola a todos, mi nombre es Harold de descubresubconsciente.com y en este video vamos a hablar acerca de lo que pues muchos científicos están diciendo, que el cerebro no busca la verdad sino sobrevivir. Y bueno, pues entonces, dado eso, nosotros también deberíamos hacer lo mismo, ¿cierto? Sobre todo en circunstancias donde todavía no hemos superado muchos retos. Entonces deberíamos enfocarnos principalmente en esos retos y luego ya en ir en esa búsqueda de la verdad. Porque pues ya lo decía Cordelia Fine, que es una psicóloga y neurocientífica norteamericana, de que el cerebro puede editar y censurar selectivamente la verdad para construir una realidad más dulce y amable, ¿sí? Entonces, miren lo que están diciendo los neurocientíficos: el cerebro está solamente seleccionando y acomodando la verdad para hacerla más amable a nuestros sentidos y a nuestra imaginación. Entonces, el cerebro siempre está buscando la opción más cómoda, ¿sí? Buscando la opción más cómoda, y la memoria trata de cambiar aquello que no nos gusta por exalzar cosas que de pronto son más agradables, ¿sí? Por eso, desde hace muchísimos años, pues dejaron de confiar, por ejemplo, en cosas como crímenes, dejaron de confiar en los recuerdos de las personas, porque la memoria suele cambiar y crear nuevos recuerdos a medida que va recordando las cosas. Entonces, eso es tremendo, ¿sí? Y en este video pues vamos a hablar acerca de algunos de esos puntos de por qué el cerebro le es difícil llegar a algo que podamos percibir siquiera como verdad, dado toda una cantidad de condicionamientos y de cosas que existen, pues de mecanismos que nos impiden llegar a eso, y de cómo finalmente aprender esa capacidad del cerebro que tiene para sobrevivir nos puede ayudar a salir adelante en muchas circunstancias. Entonces, bueno, el primero de esos puntos es que tenemos que decir que la conciencia o la lógica es un elemento de reciente evolución y desarrollo en el cerebro, ¿cierto? Porque finalmente venimos pues de los animales. Los animales son un cúmulo de emociones, ¿cierto? Cientos de años de evolución acumulados a través de las emociones y vivíamos a través de las emociones. A la medida que el cerebro se fue haciendo un poco más grande, se fueron desarrollando otras zonas del cerebro, y a partir de ahí empezó a venir la lógica, ¿sí? Que es lo que más manejamos los seres humanos. Pero de todas maneras, lo que prevalece son esas emociones, es decir, la ira, el odio, todas esas cosas a la hora de tomar decisiones tienen muchísimo más peso, ¿cierto? Porque, por ejemplo, no es común que uno diga, hombre, ¿cómo odio a esta persona con todas las fuerzas de mi alma? Pero sí tengo que reconocer que esa persona ha hecho mucho, ¿sí? Ha hecho mucho esmero, y además tiene sus virtudes, es una persona de gran talento. No, ¿cierto? Cuando uno odia a alguien, ve absolutamente todo oscuro, ¿cierto? No le ve ni un solo ápice de virtud. Por esa razón, pues muchas personas segmentan la realidad entre cosas que son y que las detestan y cosas que no son, ¿cierto? Pues entonces, así. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por las emociones. Entonces, ahí el gran problema de que las emociones nos ciegan, ¿sí? Porque, por ejemplo, uno con una emoción bien tremenda, bien entusiasmado, no va a tomar las mejores decisiones, ¿cierto? Ni lo mismo estando bajo los influjos del odio, del orgullo. ¿Ustedes imaginan? A veces cuando uno tiene un orgullo bien tremendo, ¿qué decisión puede tomar a partir de ahí? No va a tomar la mejor de todas las decisiones. Entonces, es eso. Las emociones nos ciegan. Ahí como un segundo punto de por qué ese sesgo de la realidad surge a partir de las emociones. Luego, tiene que ver con el tema de que las decisiones las tomamos en base a los conocimientos que se conocen, ¿cierto? Y nuestros conocimientos son demasiado escasos, ¿sí? Porque esos conocimientos pues han venido a lo largo de una corta experiencia de vida, a partir de las circunstancias que hayamos vivido a lo largo de nuestra vida, ¿cierto? Diferente a los que otros hayan vivido. Entonces, a partir de ese escaso conocimiento que hayamos percibido, pues es muy difícil tomar unas decisiones y unos conceptos completos acerca de la realidad, ¿sí? Entonces, se hace difícil. Y por otra parte, pues el cerebro toma decisiones es en base a los recuerdos, sobre todo los más recientes, porque si uno tomara decisiones en base a todos los conocimientos que ha adquirido y llega y dice, bueno, todos estos conocimientos me van a servir para tomar una decisión, pues ayudaría mucho, ¿cierto? Pero no, las decisiones se toman es en base a los recuerdos más recientes, a lo que se está
a lo que todavía permanece en la memoria a corto plazo, ¿sí? Más otros paradigmas que están por allá en el fondo actuando, pero principalmente alguna emoción que hayamos recientemente haya sido estimulada, esa emoción es la que va a guiar nuestras decisiones, ¿sí? No algunos conocimientos que hayamos acumulado a lo largo de los años, no, sino las emociones y los recuerdos más recientes es lo que influencia finalmente en nuestras decisiones. Luego también pues está el tema de las culturas y los paradigmas que manejamos en nuestra mente, ¿sí? La cultura, por ejemplo, nos enseñó la religión, nos enseñó los sistemas políticos, nos enseñó la moda, etcétera, ¿cierto? Y así absolutamente con todo. Entonces, son todos esos paradigmas que están en nuestra mente los que finalmente nos están llevando a percibir la realidad de una manera o de otra, ¿sí? Muy diferente a la realidad, por ejemplo, de un japonés que en su cultura nacieron con esa visión hacia futuro, pensamiento de grupo, disciplina, a un pensamiento latino, ¿cierto? Que es más relajado, más pensando en el momento actual y no tanto en el futuro, y en dejar acumular las cosas. Entonces, son pensamientos diferentes porque las culturas son completamente diferentes. Entonces, es eso. Los paradigmas nos condicionan muchísimo, y eso que solamente estamos hablando de la moda, la religión y la política, pero realmente está en absolutamente todos los aspectos, ¿sí? Nosotros tomamos decisiones en base a lo que se está viviendo en el momento, por ejemplo, entonces, que la tecnología, que se nos hace necesario el portátil, el celular, bueno, todas esas cosas, son necesidades que antes no teníamos, pero ya debemos de hacerlo porque la cultura o la sociedad en lo que estamos viviendo, pues obviamente es algo que nos exige, ¿cierto? Y que es importante tenerlo. Entonces, nosotros nos guiamos a partir de las culturas. Otro punto sería de que la realidad que nosotros percibimos o las ideas que nosotros tenemos es en base a las cosas que nos dicen los demás, ¿sí? Porque no vamos a decir que es que todo lo que nosotros sabemos es porque lo hemos experimentado absolutamente todo, ¿no? ¿Cierto? Muchas de esas cosas vienen de libros que hemos leído, vienen de noticieros. Entonces, esos libros, pues muchos de ellos están hechos simplemente para capturar la atención. Como ya lo he dicho pues en otros videos, tienen unos conocimientos. Eso me va a acordar de un libro que cuando era joven yo quería investigar muchísimo, ¿sí? Que era La Tabla Esmeralda. Entonces la Tabla Esmeralda se decía que era un libro de una sola hoja, ¿sí? Que había sido escrito en una tabla pues hecha de esmeralda, ¿cierto? O sea, era una oración. Y no faltó muchísimo, cuando eso tuvo muy popular ese libro, de que sacaron un libro, ¿sí? Un libro como de 200 páginas. ¿Por qué? Porque la gente lo estaba buscando, eso tenía su público y había que inventar un libro para entregarle a esa sociedad de consumo que estaba ansiosa de ese producto, ¿cierto? Y obviamente pues lo inventaron, le escribieron sus frases y todas esas cosas y se vendió y seguramente se vendió pues muchísimo, ¿cierto? Entonces yo lo que les quiero decir es que muchos libros son hechos simplemente porque la gente los necesita y crean esos libros, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuántas historias no ha habido, por ejemplo, acerca de Jesús, ¿cierto? De que si muchas partes dicen que si se fue para la India, que si allá adquirió esos conocimientos, no, que se quedó, entonces otros dicen que se quedó por allá en Israel, que con los esenios, y otros dicen que se fue para la Grecia, bueno, todos estos temas, y así sucesivamente, y hay otros pues que dicen que simplemente esta figura histórica no existió, porque toda su mitología está muy relacionada con el mitraísmo, ¿cierto? Entonces muchos dicen que es una invención tomando ciertas mitologías de la antigua cultura romana y lo aplicaron pues para crear esta figura histórica, ¿cierto? He ahí que queda uno, bueno, y entonces, entonces lo que sucede es que los libros y las historias se van creando porque la gente los necesita, ¿sí? Así como acerca de esta figura histórica que es Jesús, asisten 5 y 10 y 30 versiones completamente diferentes de qué hizo de cierta edad y otros que dicen que no existió, pues entonces imagínate tú con cada cosa que existe en este mundo, ¿sí? Y lo mismo con los noticieros, ¿sí? Los noticieros simplemente nosotros basamos nuestras conclusiones en base a lo que nos dicen, pero esos noticieros obedecen a unos intereses, muchas veces políticos, y otras veces pues simplemente necesitan capturar rating, ¿cierto? Y como buen programa que necesita capturar rating, pues entonces, como en las películas, ¿sí? Necesitan sus villanos, necesitan sus héroes,
necesitan las historias de amor, de superación, bueno, todas esas cosas, todo eso lo van mezclando y forman algo que suena atractivo, como una hamburguesa, ¿sí? Te la comes, suena rápido, atractivo, llama la atención y te lo ves y te lo consumes, ¿cierto? Entonces sales de tu noticiero y terminas con tus emociones, con tu odio, con tu admiración, bueno, todas las cosas, y eso es lo que te cultivan, ¿cierto? Para poder capturar el rating, porque si fuera un noticiero, pues entonces no lo verías, cosa pues que no interesa, ¿cierto? No es bueno para el bolsillo de que un programa no lo vean, pues tiende a desaparecer y lo cortan del aire. Entonces, es así como se crean muchos programas, los reality shows, pues ustedes saben, o la mayoría sabrá, pues que todo eso es completamente libreteado. Las personas, todo eso, pues ya hay un libreto que se dice, y bueno, y así muchos programas, porque es algo que no se puede dejar a la deriva, ¿cierto? Se tiene que crear en base a una fórmula que da resultado. Pues bueno, pues entonces así funciona. Entonces nosotros recibiendo toda esa información y nosotros basar nuestra información en base a ello, pues entonces imagínense, ¿sí? Por otra parte, hay que entender que el cerebro siempre está defendiendo los intereses personales. Y por ejemplo, cuando una persona tiene el poder y maneja todavía mucho más intereses personales, pues entonces con todo ese poder que tiene, pues seguramente utilizará su poder y sus influencias para defender sus intereses personales. Pues es que es lógico, ¿cierto? No a coger todos los medios para tirarse a zancadilla a sí mismo y caer en nada, ¿cierto? Pues todas esas personas de poder con enorme influencia, pues seguramente lo aprovecharán para que le produzca todavía mucho más beneficios. Entonces, así funciona. Y por otra parte, pues también está el tema de que la ciencia o los mecanismos de investigación de hoy en día todavía están en pañales, ¿cierto? No se ha llegado a un estado donde se puedan comprobar muchas cosas acerca de la personalidad, del universo. Si no nos conocemos a nosotros mismos, no sabemos por qué amanecimos de mal genio, pues entonces imagínense ustedes averiguar todavía muchos temas más profundos de la existencia, ¿sí? Entonces, todavía nuestra tecnología, todo lo que hayamos podido investigar todavía está muy en pañales para saber la realidad acerca de muchas cosas, ¿sí? Eso por una parte. Por otra parte, pues está también un noveno punto de que sería de que nosotros los seres humanos o el cerebro no suele buscar información contraria a la que ya está establecida y en la que le convence y está de acuerdo, no. Realmente lo que hace el cerebro es buscar información que ya la persona esté de acuerdo para corroborarla y afirmarse todavía muchísimo más en esa información. Entonces, he ahí pues lo que hace el cerebro. Y otra cosa es que no solemos, o el cerebro no suele, corroborar aquella información que llega a sus manos, ¿sí? Nadie hace eso, ¿cierto? Nadie dice, ve, este correo que me llegó, o esto que he visto en el muro de Facebook, voy a mirar qué tan real es eso y voy a hacer una investigación exhaustiva. No, nadie hace eso porque pues, el cerebro siempre está buscando ahorrar energía, ¿cierto? Entonces, si nos pusiéramos a investigar y a corroborar absolutamente todo, pues entonces no nos alcanzaría el tiempo, ¿sí? Entonces necesitamos pasar de información a información rápidamente, y por eso nadie en ningún momento se toma esa labor de ponerse a investigar toda la información que llegue ante sí, ¿cierto? Por otra parte, pues las decisiones no es algo que una persona llegue y dice, voy a mirar todos los pros y los contras de esta decisión, ¿sí? Por ejemplo, un político, a la hora de tú elegir un político, pues tú no dices, voy a tomar todas las propuestas de todos los candidatos, voy a mirar los pros y los contras a largo plazo. No, ¿cierto? Nadie hace eso, simplemente el que haya invertido más en publicidad y el que tenga un eslogan un poco más llamativo, ese gana, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el cerebro simplemente asume como más fiable aquello que invierte un poco más de dinero, por así decirlo, en publicidad. O sea, es más visible, genera más recordación. Entonces, si genera más recordación y tiene más recursos, pues se ve como un poco más confiable que aquel que de pronto tiene que salir con pancarta, ¿cierto? Y por lo tanto, pues, y también es menos conocido. Entonces, es eso. Y un eslogan así de llamativo, bueno, ya, que no lo tiene. El cerebro, porque el cerebro no se le da tiempo para buscar todas las informaciones, todos los pros y los contras, sino que mira una información general y en base a ello pues ya empieza a tomar decisiones. Entonces, he ahí, entre esos y muchas cosas, porque pues sesgos cognitivos es lo que hay, pero es que es muchísimo. Vayan a la Wikipedia y busquen lo que llaman sesgos cognitivos, ¿sí? Para que se entretengan, porque eso está así.
Entonces, a partir de esos sesgos cognitivos y todos estos que están descubriendo los científicos, lo que hemos hablado en este video también, pues entonces llegar y atravesar todo eso y llegar a descubrir una verdad libre de desapasionamiento, algo real, pues es bastante difícil, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, uno en vez de perder tanta fuerza en eso, sobre todo pues aquellos pues que aún no hayan llegado a la cima de la autorrealización, ¿cierto? Ya el que haya llegado por allá, pues entonces excelente, vaya y busque la realidad acerca de muchísimos temas. Pero los que en algún momento necesitan superar cosas, en vez de desgastarse en eso, debe hacer lo que hace el cerebro, ¿cierto? Buscar sobrevivir y llegar y avanzar en ciertos aspectos de la vida. Entonces, debemos enfocar nuestros esfuerzos en recopilar información, la recopilación que nos ayude a solucionar nuestra vida, ¿sí? Entonces, independiente que si es de derecha, si es de izquierda, si suena bien, si suena mal, si viene de la persona que tal cosa o de esta otra, que porque no. Simplemente uno escoge la información, la que sea, y la aprovecha para su propio beneficio, ¿cierto? Porque si el cerebro no tiene esa capacidad de ir a corroborar cada una de las fuentes de información, cuál es verdad y hasta qué punto es, pues entonces simplemente debemos asumir la información que llega a nosotros y recibirla sin apasionamiento, ¿sí? Sino como cuando recibimos una herramienta, por ejemplo un lapicero como este, ¿cierto? Tú lo recibes, tú simplemente lo coges y lo utilizas a tu favor, ¿cierto? No te empiezas a cuestionar, no, lo necesitas, lo utilizas, pues entonces así deberíamos hacer con el conocimiento, ¿sí? Desapegarnos de ese apasionamiento por el conocimiento y simplemente utilizarlo como una herramienta que puede servirnos en algún momento. Eso sería como lo ideal. Lo segundo es que debemos enfocarnos más que en ahondar en muchas cosas, simplemente en solucionar los conflictos que tengamos en nuestra vida diaria, ¿sí? En vez de concentrarte, pues, lo ideal, obviamente, pues, si tienes la manera de saberla acerca de la realidad del universo, pues muy bueno, ¿cierto? Excelente. Pero si de pronto todavía no has superado muchas situaciones en tu vida, es mejor enfocarse en solucionar esos conflictos más inmediatos de tu vida, sobrevivir en eso y llevarlo al éxito, que desperdiciar, bueno, no desperdiciar porque todo eso es importante, pero en esos momentos no da para investigar acerca de la verdad de muchas cosas, sino de la solución que necesitas de manera más inmediata, ¿sí? En la medida que nosotros nos concentramos en las situaciones más inmediatas que tenemos presentes y que no hemos podido solucionar, si concentramos toda nuestra atención en ella y nos alejamos de otros tipos de enfoques de atención que pueden ser muy importantes, y nos concentramos en eso, pues entonces seguramente vamos a lograr una solución más inmediata a esos problemas que nos puedan estar aquejando, ¿sí? Eso sería lo importante. Finalmente, pues, bueno, finalmente no, un tercer punto, es que el cerebro siempre está buscando que la pases bien, ¿cierto? Que la disfrutes y trata de alejar aspectos negativos de tu vida, incluso no recordarlos. Pues entonces lo mismo tienes que hacer tú, ¿cierto? Tienes que pasarla bien, buscar la mejor situación. Entonces, si tú estás, por ejemplo, en una reunión, y te invitan, entonces busca la silla más cómoda, no te silles por la silla pues allá, no, busca la silla más cómoda, siéntate, y si hay un buffet, pues sírvete las cosas más deliciosas y aprovecha, ¿sí? No vayas con la actitud de que de pronto no. En todo momento siempre uno tiene que buscarlo bien, obviamente, pues sin ir a atropellar a los demás, ¿sí? O pasarla bien generando unas consecuencias que más adelante va a ser negativa. Entonces uno siempre tiene que buscar lo que le beneficie a uno, en tanto pues obviamente eso no le vaya a traer unas consecuencias negativas. Ese debe ser nuestro norte, buscar beneficios para nuestra vida, buscar pasarla bien, ¿sí? No concentrarnos tanto que en los recuerdos negativos, que en la tristeza de la vida, que en las depresiones, no. Alejar todo eso tal como el cerebro, que siempre trata de aislar esas cosas. Obviamente pues nosotros somos los que a partir de nuestras emociones y nuestro raciocinio nos concentramos en esas emociones negativas. Simplemente deberíamos olvidarlas y apartarlas y concentrarnos en pasarlo bien y buscar las cosas positivas para nosotros.
Por otra parte, pues hay que tener en cuenta de que es poco probable, o sea, es poco probable que un ser humano, un único ser humano, recopile dentro de sí todos los conocimientos y toda la única y absoluta verdad acerca de todos los tiempos, tanto en el pasado y hacia futuro, ¿cierto? Simplemente la verdad es algo que evoluciona con la humanidad, ¿sí? Antes, digamos que se veía normal, por ejemplo, temas como el racismo, el machismo, la violación de los derechos de los niños, ¿cierto? Que los niños antes no eran tenidos en cuenta, sino que sus derechos eran completamente vulnerados. La humanidad entonces a lo largo de los tiempos vio que eso era importante darle una prioridad y todos llegamos a ese acuerdo, ¿sí? Son cosas que se van aprendiendo a lo largo de los años, a lo largo de la evolución y a partir de sujetos que van generando ideas, ¿eh? Entonces, decir que es que el libro tal tiene la absoluta verdad y que las cosas son así, o que es que el sujeto tal sí es así y tal cosa, ¿no? O sea, todos estamos acá aprendiendo, experimentando y compartiendo conocimientos. Entonces, simplemente aprovechamos esos conocimientos. Seguramente más adelante vendrán otras verdades todavía mucho más profundas y más absolutas, ¿cierto? Pero de momento, pues aprovechemos lo que tengamos a nuestra mano sin fanatismo, ¿cierto? Sin esa obsesión, porque es que esto es así y es la única manera de verse, ¿no? Pueden haber otras interpretaciones que quizás sean la verdad, ¿cierto? Bueno, por otra parte, pues entonces debemos concentrarnos en saber lo que necesitamos saber acerca de nosotros mismos. Ese debería ser como el principal conocimiento, porque entre más conozcamos acerca de nosotros mismos, pues vamos a tener ideas más acertadas, vamos a tomar mejores decisiones y por lo tanto nosotros vamos a poder solucionar nuestra vida de la mejor manera. Y esa sería entonces la invitación y también lo que les quería hablar en este video. Bueno, pues entonces ya nos vemos entonces en el próximo video. Les invito a suscribirse a este canal porque vamos a hablar de estos temas que nos van a ayudar a conocer más acerca de nuestra personalidad, ¿sí? Ya saben, la invitación del video es que concentrémonos en solucionar nuestra vida aquí y ahora y aprovechemos todos los conocimientos a nuestro favor. Muy bien, entonces suscríbete al canal si no te has suscrito y pues sí, obviamente dale el like.